Hola a todos, bienvenidos a esta videoclase de Física 1 para 10º grado del Bachillerato en Ciencias Humanidades y el Bachillerato Técnico Profesional. Mi nombre es José Argueta, soy docente del área de Ciencias Naturales en el Instituto Gubernamental Franklin Delano Roosevelt en Puerto Cortés. Y en esta videoclase estaremos hablando acerca de las mediciones de longitudes experimentales. Comencemos. En esta videoclase vamos a reconocer las cantidades básicas del Sistema Internacional de Unidades para la medición de longitudes experimentales a través de diversas aplicaciones. A diario nosotros medimos la cantidad de agua que tomamos, la cantidad de comida que ingerimos, la cantidad de distancia que recorremos para ir a una tienda o la cantidad de distancia que recorremos solo porque nos gusta hacer ejercicio. Entonces, nuestra vida cotidiana está relacionada con las mediciones. Recordemos entonces, medir es seccionar determinada cantidad en partes iguales usando otra cantidad que sirva de referencia para compararla y contarla. ¿Y de dónde nosotros obtenemos las unidades de referencia? Del sistema internacional. Hay diversos sistemas para la expresión de las unidades, pero en este caso vamos a enfocarnos en el sistema internacional. El sistema internacional engloba las unidades que expresan magnitudes físicas. Y también recordemos que hay ciertos prefijos que se utilizan en las mediciones. Y estoy muy seguro que ustedes han de haber escuchado prefijos como kilo, cuyo valor es 1000, que se representa con el símbolo K. El prefijo hecto, cuyo símbolo es H, su valor es 100. El prefijo deca, su símbolo es DA, su valor es 10. La unidad como tal, que su símbolo es el que es establecido y su valor es 1. El prefijo deci, cuyo símbolo es D y su valor es 0.1. El prefijo centi, cuyo símbolo es C y su valor es 0.01. El prefijo mili, cuyo símbolo es M y su valor es 0.001. Todos estos prefijos nos ayudan a entender cantidades que son mayores o menores, que son más grandes que la unidad como tal o que son más pequeñas que la unidad como tal. Entonces, ¿qué es una longitud? Cuando nosotros hablamos de longitud nos referimos a la distancia que une a dos puntos. Puede medirse de manera horizontal, ya sea el ancho, de manera vertical, el alto o de cualquier manera lineal. En muchos sistemas de medidas, la longitud es una magnitud fundamental. Significa que a partir de ella se derivan otras magnitudes. En el sistema internacional, su unidad es el metro. Estoy muy seguro que ustedes han escuchado antes acerca del metro. Sí, el mismo que ustedes tienen en su imagen que utilizan sus papás o que utilizan las personas que trabajan en la construcción para medir distancias de cosas que ellos desean saber su medida. Yo sé que nosotros podemos relacionar las mediciones de la longitud con cosas que medimos a diario. Entonces, eso es lo sencillo, que podemos nosotros practicar, podemos nosotros entender lo importante que son las mediciones. La unidad patrón de la longitud es el metro. Toda unidad patrón debe poseer condiciones fundamentales. Debe ser invariable, debe ser universal y debe ser reproducible. Cuando la medición se vuelve más grande, se procede a utilizar prefijos, tales como les mencioné anteriormente, que hemos escuchado. Cuando la medición es grande, es decir, cuando estamos hablando de más de 1000 metros, utilizamos un kilómetro, porque un kilómetro equivale a 1000 metros. Asimismo sucede si la medición que se hace es más pequeña, es decir, cuando la medición equivale a 0.01 metro, utilizamos el prefijo centi, que equivale a 0.01. Es decir, que un centímetro va a ser igual a 0.01 metro. Y asimismo con el milímetro. Un milímetro va a ser igual a 0.001 metro. Por otro lado, tenemos otro tipo de cantidades que son demasiado grandes y que son demasiado pequeñas, en las cuales los prefijos que les mencioné antes no son suficientes para poder medirlo. Algunos ejemplos de estas cantidades pueden ser la unidad astronómica, el año luz y el parsec. Profesor, ¿qué es la unidad astronómica? Ok, la unidad astronómica es la longitud que hay desde el Sol hacia una partícula que tarde 365 días en orbitar alrededor de sí mismo.
En otras palabras, es la longitud que hay entre el Sol y la Tierra, que equivale a 1.495 por 10 a la 8 metros. Una cantidad muy grande, ¿cierto? Es más sencillo utilizar este tipo de cantidad, este tipo de unidad para esta cantidad. Como segundo ejemplo tenemos el año luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Esa distancia es de más de 9 billones de kilómetros. Es una cantidad demasiado grande, entonces es mejor expresarla en términos de años luz. Lo mismo sucede con el parsec. Sé que si ustedes son aficionados a la astronomía, sabrán de lo que les estoy hablando ahorita. El parsec se utiliza para poder medir distancias entre galaxias, entre estrellas, nebulosas, la distancia desde la cual, usualmente se utiliza para medir la distancia desde la cual el radio medio de la órbita terrestre abarca un ángulo de un segundo de arco. Esta cantidad es igual a 30,860 billones de kilómetros, o sea, 3.26 años luz, o 206.265 unidades astronómicas. Es una cantidad demasiado grande. Entonces, a través de la ciencia se han buscado otro tipo de unidades para poder expresar estas longitudes que son demasiado grandes. Pero también tenemos cantidades que son demasiado pequeñas. Es decir, todo lo que sea relacionado con el mundo subatómico, que no podemos ni siquiera ver. En el mundo subatómico nosotros podemos utilizar cantidades como el micrómetro, el Armstrong, la longitud de Planck, el radio de Bohr. ¿Qué es el micrómetro? Un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Usualmente se utiliza la palabra micra para referirse a él. Es la medida que se usa para longitudes extremadamente pequeñas. Extremadamente pequeñas. Como segunda unidad para poder medir una cantidad demasiado pequeña, tenemos el Armstrong. El Armstrong se utiliza usualmente para medir distancias o para medir longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas. Se expresa con la letra A sueca, que es la letra inicial del nombre que tenemos en pantalla. Y esta cantidad es igual a 10.000 millonésimas de metro. Significa que en un centímetro caben 100 millones de Armstrong. Es demasiado pequeña, entonces es mejor utilizar cantidades como esas para medir estas longitudes demasiado pequeñas. Otro ejemplo de longitud es la longitud de Planck. También se le conoce como odón. Es la distancia o escala de longitud que equivale a la distancia que recorre un fotón viajando a la velocidad de luz. Esto se utiliza usualmente en la física cuántica, así que si quieres aprender más de esto, te invito a investigar, te invito a indagar más acerca del tema. Si te llama la atención, perfectamente puedes seguir estudiando. Otro ejemplo de una unidad que se utiliza para medir cantidades demasiado pequeñas es el radio de Bohr. Esta unidad es utilizada para describir el radio más pequeño posible de un electrón que orbita el núcleo de un átomo de hidrógeno. Si esto te interesa, investiga mucho más y sabrás que este mundo de la ciencia, este mundo de las mediciones de las longitudes experimentales es extremadamente increíble. ¿Qué podemos concluir? Que la longitud es el espacio que hay entre dos puntos o la distancia que hay entre dos puntos. Que el metro es la unidad de medición de la longitud utilizada en el sistema internacional. ¿Qué puedes hacer para practicar? Hazlo en casa. Utiliza una regla o utiliza un metro y mide las longitudes, ya sea de las puertas de tu casa, de las paredes de tu casa, de la distancia que hay desde tu cuarto hasta la cocina o de la distancia que hay desde la puerta de tu casa hasta el portón o la calle donde vives. Puedes utilizarlo. Así tú puedes comparar cuáles son las longitudes que hay entre cada uno de esos dos puntos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta videoclase. Nos vemos en la próxima ocasión.